Iglesia de Dios, donde yo estoy haciendo mi doctorado, y en varias otras consultas. Pero para mí es Luis, mi hermano, alguien que conozco, y cada vez que nosotros vamos a Tucson es normalmente a la iglesia de ellos para ministrar, para estar con ellos. Son parte de nuestra familia. Y cuando pensé en las personas para poder ministrarnos en esta consagración, en verdad la primera persona en la cual yo empecé a pensar era el doctor Luis Rodríguez. Entonces para mí es un placer invitarle a él y ceder este púlpito a Luis, que nos va a traer la palabra de esta noche. Él en verdad no está muy bien de salud. Tuvo una cirugía hace unas semanas atrás y todavía se está recuperando, pero está aquí para traernos la palabra de Dios. Vamos a recibir a Luis con un fuerte aplauso. Dios les bendiga a todos y a todas en esta hermosa noche. Ciertamente, hace muchos años ya de esa experiencia allá en New York, el carro me lo chocaron, me lo accidentaron, y por poco nos quedamos en New York varados por un tiempo. Pero gracias al Señor salimos de esa situación, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Qué bueno es el Señor. Conmigo está mi esposa, como bien decía el doctor Ram Sundar. Quisiera que se ponga de pie, hermana Marlene Rodríguez. Mi esposa por los últimos 22 años, y quien ha tenido que lidiar con su servilleta, su servidor, por esos 22 años. Muchas gracias. Ciertamente me siento como en casa, porque a través de la experiencia ministerial que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, hemos tenido que estar en contextos como este en una y otra vez, tanto en el Instituto Ministerial Hispano como en la Universidad Lee y en otras realidades educativas de nuestra iglesia. De hecho, mi esposa y yo nos conocimos hace bururum años atrás, en lo que hoy es la Universidad Teológica del Caribe, otrora Colegio Bíblico Pentecostal, en la hermosa isla del Encanto, Puerto Rico, de donde yo soy, y Michelle también. Allá mi esposa era una estudiante de programa de estudiantes extranjeros, y yo era un joven allá en la ciudad de Trujillo, en Trujillo Alto, en Puerto Rico. Allí nos conocimos, allí nos hicieron la vida imposible para poder mantener una relación de noviazgo. Yo estoy seguro que esas cosas no ocurren, ¿verdad? Gracias al Señor. Y por milagro de Dios nos casamos, luego de ese tiempo tan infame de intentar tener un noviazgo en una institución de altura teológica y educativa. Doy gracias a Dios por ello. Así que somos producto de la educación de nuestra Iglesia de Dios, somos producto del trabajo de educadores, educadoras, que hicieron todo lo posible por instruirnos, inculcar en nosotros el deseo y el amor y la pasión por alcanzar almas para Jesucristo y conocer más de Él. También la familia Villanueva estuvieron allá en ese tiempo, y los recordamos con mucho cariño. Me da mucho gusto verlo otra vez y reconocer el trabajo que están haciendo acá en este lugar. Denle un aplauso, ¿cómo no? Como bien dijera su rector principal, hace casi 2 meses atrás tuve una rutinaria operación de vesícula, y cuando usted lo van a operar, nunca le crea a los doctores cuando le diga que es rutinaria. Nada, es rutinario. Entré y en 3 horas y media salí, para regresar y tener que recibir una segunda operación de emergencia
por una rotura en un conducto de las bilis, en donde, bueno, yo no lo tengo que aburrir con explicaciones, lo único que le voy a decir es que era bien doloroso. Y quedando con un artefacto en algún lugar de mi estómago que no sé dónde está, pero mide 3 pulgadas, no sé cuánto sea en centímetros, y es de plástico y está metido allí en el estómago de algún sitio. Y yo espero que cuando yo me emocione predicando no salga ese tubito por la boca ni por ningún sitio. Pero es un milagro del Señor que yo esté aquí. Así que creemos en los milagros del Señor y creemos en la oración de la iglesia y en la oración de un pueblo de Dios que ama a sus pastores. Si usted en algún momento tiene la oportunidad de visitar la ciudad de Tucson, Arizona, allí en el sur de Tucson, en la calle 12 y Nebraska, hay una iglesia, la iglesia Vida Nueva, quienes nos honran a nosotros, mi esposa y a mí, como nos permiten ser sus pastores en ese lugar. Es una iglesia en crecimiento, una iglesia pujante, una iglesia que está encarnando a Jesucristo en ese lugar. Dominicalmente tenemos 3 servicios, 2 en español, 1 en inglés. Así que ore por este pastor que tiene que predicar los 3 servicios todos los domingos. Y de vez en cuando tenemos bendición de predicadores como Chris, que ha ido y ha estado allí. Y después del tercer servicio le hemos dado oxígeno y le hemos dado comida para que reviva luego de 3 servicios corridos, donde reunimos más de 1.500 personas semanalmente para bendecirlo con la palabra del Señor y bendecirlo con el trabajo de nuestra iglesia. Así que le invitamos, si algún día está allí, que nos visite. Nada más con el testigo, póngase de pie y busque la palabra del Señor. Vamos al texto sagrado, que para ello me invitaron aquí. De hecho, le mando saludos de todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación. Muchos de ellos son de acá, de Hermosillo. Y si es por ello, llevo un camión lleno de coyotas y de... Así que le dije que a nadie le iba a llevar absolutamente nada. Todas nos la íbamos a comer en el camino. Pero reciban saludos de la gente de allá de Tucson, de acá de Sonora, particularmente los de Hermosillo, y de muchos lugares de la nación mexicana. El texto se encuentra en Lucas capítulo 24 y verso 49, y luego leeré Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. Voy a leer de la versión internacional. Usted puede leer en la versión que tenga disponible, que tenga a mano para leer. Lucas capítulo 24 y verso 49. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Trino Dios. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Si es tan amable, da conmigo a Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante. La Escritura lee de la siguiente manera. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Puede tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad en donde abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, Señor. Se agudizan para recibir esa palabra santa y sagrada y para ponerla por obra en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Me encanta el hecho de que el tema para esta ocasión vaya dirigido a la necesidad inminente, imperante en la iglesia.
de redescubrir nuestras raíces y nuestros distintivos pentecostales. Es necesario que en nuestro tiempo, como bien lo sugiere el tema que ustedes han puesto para esta ocasión, redescubrir, reidentificar, reentender los distintivos, las características básicas, esenciales, matrices de lo que es ser pentecostal. Mañana yo intentaré de alguna manera ir a esas raíces y enfatizar, acentuar algunos de esos distintivos y características que son necesarias y que de alguna u otra manera hoy en día están siendo disipadas por otros movimientos y otras circunstancias que nos alejan más de esas raíces y esos distintivos pentecostales. Así que yo quisiera evaluar estos dos textos en el tiempo que el Señor me permita hacerlo y de alguna manera descubrir en ellos algunos esenciales de la vida cristiana y la vida en Pentecostés, la vida pentecostal. Si usted analiza Lucas, tanto en el libro del Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, encontrará una dinámica muy interesante entre la persona de Jesucristo y el Espíritu de Dios. A través de la infancia de Jesucristo observamos en paralelo con la infancia de la iglesia una conexión directa entre la cristología de la iglesia y la neumatología de la iglesia. Nuestros conceptos, nuestra realidad y nuestro entendimiento y conocimiento de quién es Jesucristo, cómo se revela Jesucristo, cómo actúa Jesucristo, qué hace Jesucristo, cuál es la espiritualidad de Jesucristo. De igual manera vemos en el libro de los Hechos cómo esa espiritualidad, esa realidad, esa naturaleza de Jesucristo se encarna y se materializa en la persona de la iglesia, en la obra de la iglesia, y como el Espíritu mueve la iglesia, en la infancia de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en el tiempo y el mover del Señor en la iglesia. Así que en Lucas conocemos al Espíritu a través de Jesucristo, pero en el libro de los Hechos conocemos al Espíritu en otra dimensión, conocemos entonces a Jesús a través de la obra del Espíritu. Y eso es importante para entender los escritos lucanos. Otra vez, le repito eso porque es interesante y esa conexión siempre tiene que estar allí presente. La obra de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, el desarrollo de la vida y ministerio de Jesucristo y la iglesia encarnando a Jesucristo, viviendo la obra de Jesucristo, predicando a Jesucristo, proclamando a Jesucristo en el poder del Espíritu. En Lucas conocemos al Espíritu Santo a través de la obra de Jesucristo. En el libro de los Hechos conocemos a Jesús a través de la obra del Espíritu. De hecho, si usted analiza los evangelios, en Marcos solo se menciona el Espíritu en unas 6 veces, en Mateo unas 12. En Lucas, en el Evangelio de Lucas son 16 veces, pero en el libro de los Hechos son 60 ocasiones en donde encontramos alguna mención, noción del Espíritu Santo a través de ese mover de los últimos días para con la iglesia. Algunos han sugerido entonces, con mucha razón, que el libro de los Hechos debería llamarse los Hechos del Espíritu, el Espíritu actuando a través de la iglesia, puesto que aunque comienza relatando la historia de los apóstoles, en algún momento toma control el Espíritu. Y es el Espíritu el que toma el punto más importante, central de la obra que encontramos en el libro de los Hechos. Si usted analiza algunos de los personajes principales del libro de los Hechos, Felipe, por ejemplo. Felipe se menciona en el capítulo 7, en el capítulo 8, luego en el capítulo 21, pero se disipa la persona de Felipe. No sabemos qué pasa con Felipe. El propio Pedro, de igual manera, al principio tiene un lugar predominante, preponderante en la obra de la iglesia, pero luego también se disipa y no se sabe qué ocurre con él. El propio Pablo al final de sus días no sabemos cómo muere, pero si hay alguien presente y activo continuamente obrando a través de ese libro, es el Espíritu Santo de Dios. Y yo como tesis le digo en esta hora que a través de la historia de la iglesia, si hay algo que ha sido un punto culminante y un punto estratégico en la obra de Dios y una realidad incambiable, inmutable, es que el Espíritu ha estado actuando y obrando y revelando la persona de Cristo a través de los tiempos. Se han levantado reinos, se han levantado hombres, se han levantado mujeres en contra de la iglesia, pero la iglesia se ha sostenido por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es la obra del Espíritu lo que ha hecho posible que la iglesia siga hacia adelante. La obra del Espíritu lo que hace posible que hoy en día nosotros estemos en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Y ya la iglesia de Dios
esté en sobre 175, 180 países en el mundo, todavía siga proclamando la obra de Pentecostés y continuemos viendo prodigios y milagros a lo largo y alrededor de todo el universo, de todo el mundo, porque Dios sigue obrando a través del Espíritu Santo de Dios y Él se sigue derramando sobre aquellos que levantan manos santas en adoración y en alabanza a aquel que reina y vive por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre, y su nombre es Jesucristo. Todavía el Espíritu continúa haciendo esa obra. Gloria al nombre del Señor. Y continuará haciendo la obra que tiene llamado por Dios a hacer el Espíritu de Dios. Ahora, si usted analiza este pasaje, analiza estos dos pasajes, el contexto del pasaje es la ascensión de Jesucristo. Jesucristo tiene que subir, tiene que ascender, le da una comisión a la iglesia, le da una comisión a los apóstoles, le da una comisión a los que estaban allí. Ellos se preguntan y se preocupan por el futuro de la iglesia, por el futuro de este movimiento, por el futuro de este nuevo grupo de personas que estaban comenzando esta tarea. Y le hacen preguntas. Es interesante que la pregunta más importante que le hacen ellos al Señor Jesucristo es: ¿cuándo vas a restaurar el reino? La contestación de Jesucristo sugiere que a Él no le molesta la pregunta. Lo que le molesta de la pregunta es el cuándo, no es si Él iba a restaurar el reino o no. ¿Por qué? Porque el cuándo le pertenece al Señor, la responsabilidad le pertenece a la iglesia. El llamado a la iglesia era ir a Jerusalén, subir al aposento alto y esperar el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y lo que Él le dice: no les toca a ustedes hacer eso, les toca a ustedes cumplir la tarea y la misión por la cual yo los he llamado. Vayan a Jerusalén hasta que sea derramado el Espíritu sobre ustedes. Así que para el Señor no le molestaba la pregunta, simplemente el cuándo y el momento era de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos y el kairos de Dios está establecido para que la iglesia en su momento y en su mover y en la obra del Señor cumpla la tarea por la cual ha sido llamada. ¿Cuántos creen eso? Así que allí están los discípulos, asciende el Señor, le hacen preguntas preocupados: ¿por qué? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Y tenían que entender que iba a ocurrir en una relación directa con el Espíritu, y el Espíritu tenía que tomar control de la iglesia para que se cumpliera la tarea de presentar el mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesucristo. Así que le planteo como tesis a usted en esta hora y como esencia de lo que quiero decir, el meollo de lo que quiero decir, es que para poder continuar la obra del Señor y poder ser efectivo en la obra del Evangelio, tenemos que continuamente descansar en esa realidad. El Espíritu es el que mueve la iglesia, el Espíritu es el que determina el cuándo, el Espíritu es el que toma de lo que hay en el cielo y revela a la iglesia lo que tiene que hacer la iglesia, y vivir en el Espíritu y vivir en ese mover del Espíritu garantiza la victoria contra las huestes del enemigo y el futuro glorioso y victorioso de la iglesia del Señor. Así que 2000 años después todavía hay que regresar a esa realidad. Es el Espíritu el que está al control, es el Espíritu el que hace la obra, es la relación con el Espíritu lo que garantiza la victoria hoy en día. ¿No se ha puesto a pensar en ese texto? ¿Por qué Jesucristo no se quedó más tiempo con ellos? ¿Por qué luego de la muerte y resurrección no se quedó más tiempo con los discípulos? ¿Lo ha pensado? Diga que sí para yo sentirme bien. ¿Lo ha pensado por qué había como una especie de urgencia en Cristo de ascender? ¿Por qué era necesario que Él inmediatamente se fuera? Yo creo que en la contestación de eso, en la contestación de esa pregunta, hay una realidad y una verdad muy importante. Era necesario que el Señor cumpliera con lo que había prometido, ascendiera al cielo, para que se desarrollara una relación directa entre la iglesia y el Espíritu. Le voy a repetir eso otra vez. Era necesario que Jesucristo estuviera fuera del centro visual de ellos, para que se desarrollara una relación directa entre la persona
del Espíritu y la iglesia para cumplir la tarea que Jesucristo había dejado como encomienda. Así que yo le voy a contestar en la medida que yo pueda algunas razones básicas por las cuales era necesario que Jesucristo en esa dimensión subiera al cielo para establecer esa relación entre el Espíritu y la iglesia. En primer lugar, Jesús asciende al cielo para que descienda el Espíritu Santo, y eso es básico. La promesa de Joel que nosotros leíamos hace un rato, en los posteriores días, derramaré yo de mi espíritu sobre toda carne. Y mire, si hay algo que me alegra de ver esta audiencia, es ver un sinnúmero de jóvenes y una realidad multigeneracional en este lugar, porque eso se trata la promesa de Joel. Caerá sobre hijos, sobre hijas, sobre ancianos, sobre esclavos, sobre libres, y todos ellos serán llenos del Espíritu Santo de Dios. Es necesario entender que Jesucristo tenía que ascender para que el Espíritu cayera sobre la iglesia y se estableciera una relación entre el Espíritu y la iglesia, porque es el Espíritu junto a la iglesia los que han de culminar la tarea hasta que Él venga de regreso por nosotros. Así que la promesa de Joel está basada en eso. Asciende el Señor, desciende el Espíritu. Asciende el Señor, desciende el Espíritu. Por eso usted ve en el libro de Lucas y en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos de una manera más clara conceptos importantes como la llenura, el bautismo en el Espíritu, la llenura que desciende del cielo y llena al individuo, el bautismo que arropa desde el cielo al individuo. Era necesario que Jesús subiera para que el Espíritu cayera sobre la iglesia y se estableciera una relación directa con el Espíritu Santo de Dios, no con espíritus, no con conjuros que hoy se oyen cada día, no con clichés que oímos hoy a través de los predicadores, sino con una relación de poder y de autoridad entre el Espíritu y la iglesia de hoy. Y permítame decirle esto, mientras más yo evalúo los nuevos movimientos neopentecostales y los nuevos movimientos carismáticos, más me preocupa el que el Evangelio de Jesucristo y la relación de la iglesia y el Espíritu se distorsione, en donde no sea una cuestión de sobrenatural, en donde el Espíritu interviene a través de la iglesia, sino que sea un intento fatulo de imitar lo que el Espíritu quiere hacer en la iglesia. Un intento fatulo, un pseudo evangelio, un cuasi cristianismo y no un evangelio de poder y de autoridad. Los testimonios de nuestra gente en nuestra iglesia, los testimonios de nuestros siervos y siervas que en el Espíritu de Dios encarnan a Jesucristo, ven milagros, ven prodigios, echan fuera demonios, son cosas reales que podemos decir que es el Espíritu obrando directamente en la iglesia y no hay nada fatulo en ello. ¿Por qué? Porque son gente que son dirigidas por el Espíritu. Desde el génesis del movimiento de la iglesia era impulsada y dirigida por el Espíritu. Felipe se va en el Espíritu a hacer la obra del Señor. Los apóstoles iban en el Espíritu a hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque había descendido sobre ellos aquel que iba a dirigirlos en la obra y en la tarea del Evangelio. Así que era necesario que subiera para que bajara. De igual manera que cuando adoramos al Señor, nuestra adoración tiene que subir para que la bendición del Señor baje también. Sube nuestra adoración al Señor y desciende gracia de parte de Dios a nosotros, su iglesia, mientras la adoramos. Así que era necesario que Jesús subiera para que se estableciera esa relación y cayera sobre la iglesia el Espíritu Santo de Dios. Él estaba sobre Jesús. Lucas capítulo 4, verso 18 lo dice cuando él, citando a Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero era necesario que también sobre la iglesia estuviera ese Espíritu. Así que en Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu cae sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí.
Pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la Escritura, en la aurora del día de Pentecostés, 50 días después del día de la Pascua, estaban allí todos reunidos, 120 unidos, unánimes en oración, y sobre ellos cayó también el Espíritu Santo de Dios, porque era necesario que la relación que había del Espíritu con Jesús la hubiera con la iglesia. ¿Me sigue con lo que le estoy diciendo? La misma relación del Espíritu en la vida de Jesús tenía que ocurrir en la vida de la iglesia. Así que como cayó sobre él, y él lo declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, la misma experiencia ocurre con la iglesia. Asciende y desciende el Espíritu sobre la iglesia. En segundo lugar, Jesús asciende al cielo para disipar dudas sobre la tarea de la iglesia. Jesús no reprende a los que preguntaban allí, hace un rato le decía eso, no reprende a los que estaban allí y preguntaban sobre la restauración del reino, sino que más bien le preocupaba al Señor el cuándo de ellos. El Espíritu no nos dice los tiempos, ni las sazones de los tiempos. El Espíritu nos dirige en la obra a través de los tiempos. Déjeme decirle otra vez eso para que me entienda. El Espíritu no nos dice los sazones ni los tiempos. Hay gente buscando aquí y allá en hechiceros y en brujos y en chamanes los tiempos para conocer cuándo y cómo va a ser. El Espíritu no está en la iglesia para eso. El Espíritu está en la iglesia para dirigir a la iglesia y empoderar a la iglesia y facultar a la iglesia. Jóvenes que hoy vienen a este lugar, hermanos y hermanas que vienen a este lugar, usted podrá saber teología, usted podrá saber educación, usted podrá saber homilética, hermenéutica, todo eso, AT&T, Spring, todas las cosas, todos los títulos que puedan haber, y al final la relación más importante que usted puede tener para ser exitoso en el ministerio es su relación con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. En 25 años de ministerio, yo tengo un doctorado en estudios interculturales, he estudiado en muchos lugares, pero lo que ha hecho la diferencia es que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre el ministerio, de igual manera que estuvo sobre Jesucristo, para poder meterle al asunto con ganas, como dicen acá, y trabajar en la obra del Señor. La relación más importante en la obra es mi relación con el Espíritu. Así que asciende el Señor para disipar toda duda. El Espíritu iba a dirigir a la iglesia. El Espíritu iba a hacer que la iglesia tuviera éxito en el proceso. En tercer lugar, Jesús asciende al cielo para delegarle el control al Espíritu de la obra de la iglesia. Para delegarle al Espíritu. En Pentecostés se derrama el Espíritu sobre toda carne, y todos oyen las maravillas de Dios en su propio idioma. Pero el Espíritu iba a tener control de la obra. Mira qué interesante cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los que están allí y empiezan a hablar en otras lenguas. Y los que estaban allí de diferentes lugares empezaron a reconocer que en sus lenguas unos hombres y mujeres sin mucha educación, galileos, y esa es una expresión muy peyorativa en ese tiempo, es una expresión en donde despreciaban a ellos. Cada uno de ellos oía las maravillas de Dios en su propio idioma. El gran fenómeno de la xenolalia, en donde un idioma humano, terrenal, alguien habla sin conocer ese idioma. Pero note, le estoy hablando de que era necesario que Jesucristo ascendiera, el Espíritu cayera y controlara la obra de la iglesia. Oiga, ¿no ha pensado usted que hubiera sido interesante que lo otro hubiera ocurrido? Que los que estaban allí estuvieran hablando en un lenguaje angelical, glosolalia, y los demás que estaban allí, a ellos le diera la capacidad del Señor de entender ese idioma. Y que todos hablaran un solo idioma. Pero eso no es lo que ocurre en el texto.
Ustedes que son biblistas y saben más que yo de esto, ¿verdad que eso no es lo que ocurre en el texto? Había gente de Roma, había gente de otros lugares en el imperio, y en su idioma escucharon las maravillas de Dios. No lo escucharon en hebreo, necesariamente, no lo escucharon en arameo, no lo escucharon en koiné griego, lo escucharon en su idioma. Para que al final el Espíritu dijera, el que está al control soy yo de hacer el milagro. Y no va a ser controlado por un grupo específico. Y no va a ser controlado por unos judíos específicos, ni solamente los que logran tener esta experiencia de glosolalia, sino que esto es universal para todo el mundo y al final yo soy el que estoy al control de todo. Por eso, en vez de hacerlo en un solo idioma, lo hizo en muchos idiomas para que cada uno tuviera participación en la obra de Dios y en la obra del Espíritu, para que los de abajo y los de arriba, los blancos, los negros, los de México, los de Puerto Rico, los de China, los de Rusia, los de los Estados Unidos, desde el lado de Maine hasta Baja California, puedan entrar en la dimensión de la obra del Espíritu de Dios y hacer la obra del Señor en su lengua, en su contexto, en su realidad, porque Dios utiliza cada una de nuestras realidades para darle gloria a su nombre. La iglesia no le pertenece a hombres. La iglesia no le pertenece a grupos. La iglesia no le pertenece ni siquiera a denominaciones. Le pertenece al que dio su vida por la iglesia. Al que está sentado. Al que está sentado a la diestra del Padre. La Escritura dice, y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él irrumpió en la realidad humana para dotar a hombres y a mujeres a través del Espíritu de ir en la autoridad y en el poder de Dios a hacer prodigios y milagros al campo. Él asciende, desciende el Espíritu para tomar control de la obra. Porque si no lo hace, nosotros los hombres somos muy buenos tomando control de las cosas. Yo me quito el saco, eso significa 1 hora más de predicación, así que rompa a orar desde ahora. Es necesario entender eso. El Espíritu asciende para que el Señor asciende para que el Espíritu se derrame. El Señor asciende para que el Espíritu disipe dudas. El Señor asciende para que el Espíritu controle la iglesia y controle la obra de la iglesia. Y controle lo que la iglesia está haciendo. Y dirija a la iglesia. Y usted va a ver a través del libro de Pentecostés, del libro de los Hechos, en esa experiencia de Pentecostés, y aún más allá, como los apóstoles eran dirigidos por el Espíritu. Como Pablo en una ocasión quiso ir a un lugar. Y el Señor se le revela, le dice, no vas para allá, vas para acá. Como en cada una de las ocasiones donde de alguna manera se quería distorsionar la obra del Señor y la obra de la iglesia, el Espíritu hacía que se redirigiera, se redescubriera a través de la historia de Pentecostés, a través de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia pentecostal ha caído en un letargo espiritual, Dios ha levantado grupos y personas, particularmente jóvenes. Si usted va a los grandes derramamiento del Espíritu en la nación norteamericana, por ejemplo, que de hecho no fueron los primeros movimientos pentecostales, a través de toda la historia de la iglesia lo observamos, pero en los últimos 200 años, 100 años y más, hemos visto cómo a través de hombres y mujeres la iglesia se ha renovado y Pentecostés se ha renovado. Y hemos renovado la obra del Señor en grupos que han amado la santidad, que han buscado al Señor, que se han consagrado para el Señor. El Espíritu se ha derramado en Topeka, Kansas, en Azusa, en Cleveland, Tennessee, en la Carolina del Norte, en otros lugares, jóvenes llenos del Señor, dirigidos por el Señor, amando al Señor, consagrados por el Señor. El Espíritu ha entrado, ha hecho algo, ha cambiado corazones, ha levantado generaciones y todavía la llama de Pentecostés siga viva, ardiendo
estamos en lugares proclamando que Cristo es el Señor, que Él viene por una iglesia llena de su Espíritu, porque era necesario que Jesús subiera para que el Espíritu dirigiera y controlara la obra que Él había encomendado a la iglesia. Se derrama el Espíritu y dirige. ¿En cuánto de nosotros no podemos decir que en algún momento ha sido el Espíritu el que nos ha dirigido a nosotros a la obra del Señor? Recuerdo yo, hablando de este contexto educacional, en el año 1992, fui a una campaña similar a esta, en la Universidad de Lee, mientras yo estudiaba mi licenciatura, mi bachillerato. Usted sabe, cuando usted tiene esa experiencia donde uno está a punto de rajarse, ¿usted me entiende? Está a punto de rajarse, ¿verdad? Particularmente cuando yo estoy, y yo creo que los hermanos que han estado allí se pueden identificar. Cuando uno está ahí, uno es el único no americano sureño, es el único latino entre medio de gigantes blancos. Recuerdo que la primera clase que yo fui cuando fui a Lee, y entré a la clase, era el único latino, hablaba muy poco inglés, y entré y vi un coreanito en una esquina, chinito, y miré, todo el mundo era blanco y medían sobre 6 pies, y yo era el único con 5 pies, 6 pulgadas, no sé cuántos son, usted se haga el conteo después, 5, 6 y medio, no me deje el medio afuera porque eso es importante, porque eso y tacones se convierten en 5, 7. Yo era el único, cuando veo un coreanito me le acerco y digo, este es uno de los míos. Y cuando le hablo, hablaba menos inglés que yo. Yo no sabía coreano, así que no podíamos comunicarnos, pero nos sentábamos el uno al lado del otro. Yo recuerdo que fui a una campaña de convocación, le llamaban, una campaña de consagración. Y me senté en el segundo nivel de la capilla. Sientan sobre 2,000 personas en esa capilla. Estoy sentado allá en una esquina, peleando con Dios, peleando con la pregunta mía filosófica y teológica. Se lo voy a poner en español de frijoles y arroz. ¿Qué rayos yo hago aquí? Entre tanto gringo. Y me paré por allá y me senté con toda la mala intención del mundo, no prestar atención a nadie y pelear con Dios en una esquina allá. Recuerda que le dije, el Señor ascendió para derramar al Espíritu, para guiar a la iglesia en la obra. Yo estoy allá, peleando con Dios, estaba lleno ese lugar. Estaba predicando en esa noche el Dr. Walker. Y está predicando y el Señor lo mueve en un momento al Dr. Walker y dice, levántese y ora por la persona que está al lado suyo. Y con cuidado póngale las manos y ora por la persona. Y si Dios tiene palabra para esa persona, désela. Y esa persona tiene palabra para usted de parte de Dios, recíbala. Yo me volteo y veo una gringa americana, grandísima, güera. Yo venía con unos prejuicios bien interesantes que a veces tenemos nosotros. Particularmente esos prejuicios pentecostales antiguos. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Me volteo y yo dije, mira, Señor, aquí yo necesito que me den una palabra y me ponen esta güera frente a mí. Déjame prepararme para darle yo una palabra a ella. Y le voy a decir, me inventé la palabra, no fue de Dios. Empecé a hablar. De momento que aquella muchacha me quita la mano de encima de ella, saca la mano así, me pone la mano encima y me dice, así en perfecto español, como le estoy hablando yo a usted ahora. Así dice el Señor. No te traje aquí para que vuelvas atrás.
Yo te traje aquí para que veas mi mano obrar en tu vida y veas cómo te dirijo hacia el plan perfecto que yo tengo para con tu vida. Déjate dirigir por el Espíritu Santo de Dios. 20 y tantos años después, yo he entendido que la clave de la victoria para el ministerio que Dios me dio a mí y le dio a mi esposa ha sido que Él está al control, que el Espíritu de Dios está al control. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, en la soledad, en la abundancia, en la escasez, ha sido el Espíritu de Dios el que ha dicho: levántate, camina, hay mejores días. Esto también pasará. Yo voy contigo, yo estoy contigo como poderoso gigante. Nada te pasará. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a otro lado, pero a ti no llegarán, porque el Espíritu de Dios está contigo y está con la iglesia. Por eso lo dijo Jesucristo. Por eso se fue Jesucristo, para que el Espíritu guiara a la iglesia a toda verdad y a toda justicia. Todavía hoy el Espíritu está al control de la iglesia. Todavía el Espíritu le habla a jóvenes, a gente, los levanta de su contexto y de su realidad y los lleva a educarse para guiarlos a través de la obra que Él tiene para ellos. Es esa relación entre la iglesia y el Espíritu, modelada en la relación de Jesucristo y el Espíritu, lo que hace la diferencia. Esa muchacha no sabía lo que estaba haciendo. Después le hablé en español a ella y no me entendió. No me entendió. What? Yo le dije, ¿no estabas hablando español? Y dice, yo no hablo español. Yo dije, es el Espíritu. Es el Señor el que dirige. Así que, jóvenes, hermanos y hermanas, yo vengo de Tucson para decirles que la clave es esa obra del Espíritu en nosotros, que revela a Cristo, que dirige a Cristo en nosotros, que nos capacita en la obra de Cristo, que no es solamente la delegación sobre un grupo de hombres, sino que es la delegación sobre un grupo de hombres y mujeres en el Espíritu, llenos del poder del Espíritu. La cuarta razón por la cual Jesucristo asciende y envía al Espíritu es para dotar a la iglesia de poder y de autoridad. Por eso Él mismo lo dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y también a ustedes en la iglesia. Y cuando Él dice eso, en el contexto que lo dice, lo está diciendo en un lugar donde hay muchas autoridades. Estaba la autoridad imperial, está la autoridad de los hombres y de las mujeres que estaban en control de la iglesia. Ante muchas autoridades, Él dice, pero hay una autoridad mayor, y es la autoridad del Señor, es la autoridad del Espíritu. Ella es dada a ustedes para que en el nombre del Señor hagan prodigios y milagros. Jesucristo asciende para que cuando el Espíritu llega, dote de poder para milagros, prodigios, salvaciones de alma y para perseverar hasta el fin. Y finalmente concluyo con lo siguiente. Jesús asciende al cielo para cumplir eventualmente la promesa más hermosa que usted encontrará en la Escritura. No os toca a ustedes saber. Vayan y reciban el Espíritu. Luego se quedan como nos pasa a muchos de nosotros, que nos quedamos mirando hacia el cielo. Y se quedaron ahí mirando, esperando. Y aparecen unos personajes. Y los personajes le dicen, varones, se lo voy a decir otra vez en frijoles y en tortilla. ¿Qué rayos hacen ustedes mirando allá arriba? Ese que subió también ha de regresar. Jesús sube, envía al Espíritu para que el Espíritu complete la obra hasta que Él venga. Si Él no asciende, no hay necesidad de que regrese. Ahora mire lo que dice la Escritura sobre ellos. Jesús asciende al cielo para devolverse otra vez por la iglesia. Y es la promesa más hermosa de la Escritura. Los testigos le recuerdan a los apóstoles que Él ha de regresar, y a los que estaban allí también preguntando junto con los apóstoles. Les recuerdo, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí,
yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero, yo soy el último. Él sube al cielo, envía al Espíritu para completar la obra, para un día verle cara a cara, cuando la trompeta final suene y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros que hemos quedado seremos también arrebatados juntamente con ellos en los cielos, seremos transformados e iremos a morar eternamente en gloria. Estaremos con el Señor y le veremos cara a cara. Es la promesa más hermosa que encontramos en la Escritura. Él deja al Espíritu para ayudarnos a completar la obra hasta que Él venga. En la primera venida de Jesús, Él vino en son de paz. En la segunda, Él vendrá en son de guerra, junto con nosotros cuando regresemos con el Señor en son de juicio. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ascendió al cielo, envió al Espíritu para completar la obra hasta el día que nosotros vayamos a morar eternamente en el cielo, y luego con las huestes celestiales regresemos a juzgar y a reinar aquí en la tierra. Iglesia del Señor, gente de este lugar, gente de diferentes lugares, oiga lo que el Señor le dice en esta noche: el Espíritu te va a ayudar hasta el fin, estará contigo hasta el día final, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. El Espíritu te ayudará a cumplir la obra hasta que un día, todo lloro cesará, todo lamento quedará anoche, y en el día habrá alegría y habrá gozo, y reinaremos eternamente con Él. Si tú estás agradecido con el Señor, dale un gloria a Dios y un aleluya. Esperamos esa venida. Gloria al Señor. Pastor, al final, ¿qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Que como el Señor Jesús tenía una relación con el Espíritu, Lucas lo plantea claramente en sus escritos, y lo respaldaba, y estaba con Él, y posó sobre Él, y se oyó la voz del cielo, respaldando la obra. De igual manera, Lucas dice en Hechos: así está el Espíritu con la iglesia. Así está el Espíritu con nosotros. Así está el Espíritu con los que caminan con el Señor, respaldando a la iglesia, facultando y empoderando a la iglesia. Tal vez tú no tengas capacidades, pienses. Tal vez has sido marginado en algún momento aún por la iglesia, aún por aquellos que están alrededor tuyo. Recuerda la historia de David, cuán marginado fue. Lo marginó todo el mundo. Su papá lo marginó, sus hermanos pensaron que no tenía capacidad. El rey mismo le puso a él una armadura que no era para él. Pero él entendía que estaba respaldado por el Dios Todopoderoso, por Jehová de los ejércitos. Porque cuando se presenta con aquel hombre, aquel gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. De igual manera, hoy hay dardos del enemigo que vienen contra la iglesia, vienen contra tu vida. Tú puedes decir lo mismo, yo puedo decir lo mismo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre y en el respaldo del que ha caído sobre nosotros. Es el Espíritu
Espíritu de Dios, quien representa la hueste y el poder del cielo. Tú vienes contra mí para destruirme, pero déjame decirte algo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Santo de Israel me ha dotado, me ha facultado para decirte que estás sometido a la obra y el poder de Dios a través del Espíritu. Cualquier temor es rechazado. Cualquier sentido de inferioridad es rechazado. ¿Por qué? Porque no eres tú el que va a hacer la obra. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer la obra. Yo recuerdo cuántas veces cuando era profesor, cuántos estudiantes llegaron. Y yo los veía y decía, este estudiante jamás va a pasar esta clase. Señor, inspírame. ¿Usted ha vivido esa realidad, profesor? Inspírame. Nunca se me olvidaron un venezolano, morenito él, negrito. Bueno, negrito no, aquel era bien negrito. Y llegó. Y yo le dije, mijo, yo no sé cómo tú la vas a hacer. No podía escribir, no podía leer muy bien. Y yo me tuve que sentar con él a leer tutorías. Pues yo le voy a decir algo de aquel hombre. Hoy en día es un evangelista poderoso. Claro, yo me tuve que sentar con él y ayudarlo. No pasaba las clases. Hasta cuando quería copiarse, usted le dicen copiarse cuando quiere, se copiaba mal, imagínense. Sí, porque una vez me lo confesó, me quise copiar y el Espíritu me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y terminé copiándome mal y tuve que arrepentirme. Pero yo le voy a decir algo de ese moreno. Darwin Álvarez se llama. Cuando aquel joven se paraba detrás de un púlpito, conocía el texto sagrado y hablaba la boca, había un respaldo sobrenatural sobre la vida de ese joven. Mire, a eso me refiero yo. Tal vez tú no tengas todas las facultades. Tal vez tú no seas el mejor estudiante, aunque yo creo que hay que hacer todas las cosas con excelencia. Y eso no es excusa para no buscar del Señor a través de los estudios. Valga la redundancia y valga la aclaración, ¿verdad que sí? Porque hay algunos que dicen, no, el Señor me va a respaldar. Se va a respaldar con un montón de F y de cero. A Dios no le gustan las irresponsabilidades y las negligencias. Pero si tú das todo lo que tú das y llegaste al límite de tus capacidades y te esforzaste hasta el máximo, hay un Dios que ha enviado un Espíritu Santo para respaldarte todos los días de tu caminar con el Señor. Yo he visto a Darwin Álvarez pararse detrás de un púlpito, pararse detrás de un micrófono y ser respaldado por el Señor. Y el Señor lo utiliza para poner manos y gente ser libertada y demonios huir y gente enferma ser sanada. ¿Por qué? Porque es cuestión del Espíritu y la iglesia. La iglesia y el Espíritu. Mi relación con el Espíritu hace la diferencia. Tal vez no tenga todas las facultades ni todo el conocimiento, pero si hay un conocimiento que tiene y es el Espíritu sobre ti, tienes el juego gano para el Señor y Dios te va a respaldar donde camine, va a respaldar donde hable, va a respaldar donde vaya, va a respaldar lo que haga, va a respaldar tu ministerio. El Señor te va a respaldar porque ha prometido estar contigo a través del Espíritu Santo de Dios. No te dejaré, no te desampararé, te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. He aquí el mensaje para ti. Conéctate con el Espíritu, gloria al Señor. Get connected con el Espíritu. Conéctate todos los días al Espíritu. Y Dios derramará cada una de las bendiciones que Él ha separado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Ponte de pie conmigo en esta hora. Yo quiero que el grupo de adoración se acerque. Gloria al Señor. Yo no sé si aquí lo hacen, pero si no lo hacen, yo lo van a hacer ahora. Iglesia de Dios, donde yo estoy haciendo mi doctorado.